Tras 15 años entregándolo todo en mi empresa, recibí una carta del CEO que solo decía: reestructuración, estás despedido. Un nuevo empleado más joven se rió en mi cara y me dijo: adiós. Sabía que algo ya se había roto, pero aún no sabía quién iba a pagar por ello. El correo llegó sin ruido, sin aviso, como si alguien hubiese decidido borrar 15 años con un clic. Y lo peor no era el despido, era la forma. Fría, calculada, definitiva. Después de 15 años en mi empresa, recibí una carta de despido que no tenía sentido. Venía firmada por el CEO, Víctor Gracián. Ni una llamada, ni una reunión previa. Solo texto, solo distancia. Debido a una reestructuración, tu puesto queda eliminado con efecto inmediato. Saludos. 13 palabras. Ni gracias, ni reconocimiento, ni siquiera mi nombre. La oficina en Madrid seguía igual. Teclados, risas apagadas, conversaciones a medias. Yo acababa de colgar con la señora Delany, 15 años de cliente, que siempre decía que solo yo la entendía. Y ahí estaba yo, eliminado. En una frase, tenía 42 años. No era un chaval recién salido de la Complutense. Había construido media cartera de clientes desde cero. Había salvado cuentas que otros daban por perdidas. Y aún así, borrado. Me quedé mirando la pantalla, sin parpadear, notando el pulso en las sienes. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza. Gerente de cuentas senior. Eliminado. Con efecto inmediato. Me recliné en la silla. El cuero crujió. Nadie se dio cuenta. Nadie se detuvo. Era como si yo ya no estuviera allí, aunque todavía respiraba. Miré el escritorio. Los dossiers preparados para la semana siguiente. Reuniones que ya no tendría. La foto de Max, mi perro, antes de que muriera. Todo seguía en su sitio. Todo. Menos yo. 15 años de noches largas. Fines de semana cancelados. Promesas cumplidas. Y ahora, reducido a una línea sin emoción. ¿Todo bien, Martín? Lisa. 2 cubículos más allá. Siempre sabía leer a la gente. Demasiado bien. Sí, mentí. Solo terminando cosas. Sonreí. O eso intenté. No era el momento. Aún no. Primero tenía que tragarlo. O al menos, aparentarlo. Empecé a recoger. No había mucho. Un par de bolígrafos, la foto, un cuaderno viejo donde apuntaba manías de clientes. La señora Delany, 2 azucarillos. El señor Patel, odia el small talk. Detalles que mantenían cuentas vivas, cosas que nadie más se molestaba en recordar. Mientras lo guardaba, apareció Jake. 20 y pocos. Traje mal ajustado. Seguridad prestada. El nuevo fichaje de Víctor. Sangre fresca, lo llamaba. Adiós, veterano, dijo sonriendo como si acabara de ascender. Ya era hora de que los jóvenes lleváramos esto. Lo miré, no a los ojos, a la sonrisa. Ese tipo de sonrisa que aún no ha sido corregida por la realidad. Sentí un calor breve en el pecho. Rabia, precisa, controlada. Podría haberle contestado. Podría haberle destrozado en 2 frases. Decirle que en un año yo había cerrado más contratos de los que él tocaría en una década. Pero no. No merecía eso. Todavía no. Cerré el bolso, me levanté y dije: gracias por la oportunidad. Tranquilo, firme. Como si estuviera saliendo a comer, no dejando atrás media vida. Jake parpadeó, confundido. Esperaba pelea, ruido, algo que justificar su papel. No se lo di. Pasé junto a Lisa. No devolví su mirada. No podía. Crucé la sala de descanso. El olor a café recalentado. Las mismas conversaciones de siempre. Como si nada hubiese pasado. Y luego las puertas de cristal. El ascensor. Mi reflejo. Canas. Ojos cansados. Pero la mandíbula, aún firme. No había terminado. Ni de lejos. En casa dejé el bolso sobre la encimera. El sonido fue seco. Final. El piso estaba en silencio. Demasiado. Serví agua. No tenía sed.
pero necesitaba hacer algo con las manos. Volví a abrir el correo en el móvil. 13 palabras. Las leí otra vez y otra, hasta que dejaron de tener forma. Víctor ni siquiera mencionó indemnización, ni transición, nada. Con efecto inmediato, como si yo fuera un gasto que eliminar en Excel. Pensé en el principio, cuando Pinnacle Solutions era poco más que una oficina prestada en el centro de Madrid, cuando me quedaba hasta tarde preparando propuestas que él no sabía vender, cuando decía, somos una familia. Solté una risa breve, sin humor. Familia. Claro. Abrí el portátil. La luz iluminó el salón oscuro. Busqué mi currículum. Última modificación, hace 5 años. Lo abrí. 15 años de resultados. Clientes fidelizados, cuentas recuperadas, base sólida. Pero mientras leía, algo no encajaba. No era solo un despido. Había algo más. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Esto no había sido improvisado. Había sido preparado. Cuando empezó a llamarme por 9ª vez, supe que ya era tarde para él. Pero justo a tiempo para mí. No había arrepentimiento en esas llamadas. Había pánico. Y el pánico siempre llega después de tomar la decisión equivocada. 15 años. 15 años quedándome cuando otros se iban. Fusiones, recesiones, cambios absurdos dictados por el ego de Víctor. Yo seguía. Siempre seguía. Abrí el currículum y empecé a rehacerlo. Sin prisa, sin emoción. Títulos actualizados, resultados claros. 5 millones en ingresos solo el último año. Nada de adornos, solo hechos. El móvil vibró sobre la encimera. Víctor. Lo dejé sonar. No contesté. No dejé que su voz entrara en mi espacio. Ni siquiera dejó mensaje. Y eso decía más que cualquier palabra. Envié el currículum a 3 contactos. Una headhunter que conocí en una conferencia en IFEMA. El vicepresidente de Apex Ibérica, competencia directa, que llevaba años intentando ficharme. Y Tomás Reynolds, cliente de 8 años, que siempre insinuaba, si algún día te vas. Después, silencio. Me recosté en la silla, el vaso en la mano. Dejé que el día me atravesara. Despedido. A los 42, sin aviso, un crío riéndose en mi cara al salir. Picaba. Mucho. Pero no estaba roto. Había construido algo dentro de Pinnacle que Víctor nunca entendió del todo. Algo que no estaba en sus informes. Y podía volver a hacerlo. El teléfono vibró otra vez. Víctor. Segunda llamada. La silencié. Miré al techo. Mañana pensaría en el siguiente movimiento. Esa noche, solo necesitaba respirar. Pero había una pregunta que no dejaba de girar en mi cabeza, como una espina. ¿Qué pasa cuando el tipo que te despide se da cuenta de que el error es suyo? Dormí poco. A las 7:00 ya estaba despierto. Cogí el móvil. 7 llamadas perdidas. 7. La primera a las 8:03. La última a las 10:42. No escuché los mensajes, no todavía. No habían pasado ni 24 horas. Podía esperar. Me levanté. Café. Negro. Encendí el portátil. Plan simple. Revisar opciones. Decidir. Moverme. Nada de autocompasión. No era ese tipo de persona. A las 9:30 ya tenía respuestas. Karen, la headhunter. Te presento a un par de empresas antes de mediodía. Apex Ibérica. Comemos mañana. Tenemos que hablar. Tomás. Sé que estás libre. Hablemos de algo independiente. Llámame. Me quedé mirando la pantalla. Opciones. Reales. Sólidas. Por primera vez desde el correo. El suelo dejó de temblar. Entonces el móvil vibró otra vez. 8ª llamada de Víctor. Sonreí. La silencié. Que esperara. Yo había esperado 15 años a que reconociera mi valor. Él podía esperar unas horas. Si pensaba que iba a correr cuando chasqueara los dedos, no me conocía. Abrí una hoja de cálculo. Pros, contras. Apex. Estabilidad. Equipo. Oficina con vistas. Tomás. Riesgo. Independencia. Control total. A mitad de la lista el móvil volvió a encenderse. Mensaje. Martín, llámame, urgente. Víctor, lo ignoré. Seguí escribiendo. A las 11:00, otro mensaje. Lisa. ¿Estás bien? Aquí es un desastre. Me detuve. Un desastre. Eso no encajaba. Siempre había alguien para cubrir. Siempre había un plan.
Mis pulgares dudaron un segundo antes de responder. ¿Qué pasa? La respuesta llegó en segundos. Clientes se están yendo, muchos. Todos preguntan por ti. Me quedé quieto. El café ya frío entre las manos. Clientes yéndose, preguntando por mí. La sonrisa llegó despacio, sin esfuerzo. No lo había esperado tan rápido. Abrí el correo corporativo, seguía activo. Otro error de Víctor, y ahí estaba. Caos. Asuntos en negrita. Nombres conocidos. Demasiados. Cancelación de contrato. Solicitud urgente. Traslado de servicios. Abrí uno. Señora Delany. Martín, me acabo de enterar de que te has ido. Eres el único en quien confiábamos. Nos vamos. Otro. Señor Patel. Sin Martín no hay trato. Cancelamos. Otro, y otro, y otro. Todos iguales. No confiaban en Pinnacle. Confiaban en mí. Y sin mí, estaban cortando el cable. Me recosté. Una risa baja se escapó. La reestructuración de Víctor acababa de reventarle en la cara. Años construyendo esas relaciones. Llamadas en cumpleaños. Soluciones a las 2 de la mañana. Problemas que arreglaba antes de que explotaran. Eso no estaba en sus hojas de cálculo. Pero ahora lo estaba pagando. El móvil vibró otra vez. 9ª llamada. Esta vez dejó mensaje. Lo reproducí. No por interés, por curiosidad. Martín, soy Víctor. Tenemos que hablar, llámame, ahora. Su voz ya no sonaba arrogante. Sonaba tensa, controlada a la fuerza, como alguien que acaba de entender algo. Demasiado tarde. Di tu precio para volver. Cuando escuché eso en su voz, supe que ya no estaba negociando. Estaba suplicando. Y lo peor es que aún creía que todo se arreglaba con dinero. Borré el mensaje sin pensarlo. Ni una duda, ni un segundo. Me serví otro café, más fuerte, más amargo. Para el mediodía las ofertas no solo seguían llegando, estaban escalando. Apex Ibérica volvió a escribir. Subieron la apuesta, doble salario, acciones, equipo propio. Tomás llamó. Su voz vibraba como si hubiera estado esperando este momento más que yo. Martín, tengo 3 clientes listos para firmar contigo si te lanzas. Prefieren trabajar contigo, no con Pinnacle. No dijo nada más, no hacía falta. Lo anoté. Mi hoja de cálculo ya no era un plan. Era una prueba. No solo tenía opciones, era necesario. Víctor llamó otra vez. 10ª. Dejé que sonara. Lo imaginé en su despacho de la Castellana, caminando de un lado a otro, corbata floja, voz alzada. Mirando a Jake como si pudiera arreglar lo que ni entendía. El móvil vibró. Lisa. Víctor está perdiendo la cabeza. No para de preguntar por ti. Escribí. Dile que estoy ocupado. Pausa. Avanzando. El doble check. Un emoji de pulgar. Sonreí. Lisa siempre había estado ahí, en silencio, observando más de lo que decía. Me pregunté si ella ya lo sabía, si había visto antes que Víctor lo que yo realmente era dentro de esa empresa. No un empleado, una estructura. A media tarde, me levanté. Miré por la ventana sin ver nada concreto. Las cancelaciones seguían entrando. Pero ya no eran solo números, eran confirmación. 15 años no habían sido en vano. Había construido algo que no se sustituye con una contratación barata ni con palabras vacías. Algo que no cabe en un Excel. El móvil vibró otra vez. 11ª llamada. Otro mensaje. Lo reproduje. Martín, esto es serio. Los clientes se están yendo. Di tu precio para volver. Silencio. Respiración contenida. Desesperación. Lo borré. No iba a volver. No por dinero. No por despacho. No por reconocimiento tardío. Tenía a Apex. Tenía a Tomás. Y tenía algo que llevaba años dormido. Hambre. Víctor pensó que me había soltado. Pero en realidad, se había cortado él. ¿Y yo? Yo ya estaba subiendo. La única pregunta era ¿hasta dónde? ¿Y cuánto ruido haría la caída? 3 días después. Todo había cambiado. Estaba sentado en una cafetería en Chamberí, con una servilleta delante y el futuro dibujado en tinta rápida. 2 caminos. Apex. Seguridad, estructura, poder inmediato. Tomás. Independencia, riesgo, control total. 15 años jugando sobre seguro. Y mira dónde me había dejado eso. Despedido. Por alguien que no sabía ni pronunciar la palabra lealtad.
Di un sorbo al café. Negro. Sin azúcar. Pensé. ¿Qué tipo de Martín quería ser ahora? El móvil estaba en silencio. Por primera vez en días. 11 llamadas de Víctor. 11 mensajes. No respondí ninguno. Él tomó su decisión. Yo estaba tomando la mía. Mensaje de Lisa. Pinnacle se desangra. Víctor es un fantasma. ¿Estás bien? Respondí. Mejor que nunca. 38 cancelaciones. Y subiendo. Eso ya no era una crisis. Era un éxodo. La narrativa había cambiado. Ya no era el despedido. Era el que todos buscaban. La reunión con Apex era a las 12. Centro de Madrid. Terreno neutral. Llegué antes. Siempre lo hacía. Me senté en un reservado. La servilleta doblada frente a mí. Clara Nevado entró 10 minutos después. Traje impecable. Mirada más afilada. No perdió tiempo. Te llevamos siguiendo años, Martín. Pinnacle rendía por encima de lo que debía. Gracias a ti. Te queremos aquí. Deslizó la carpeta. Director senior. Acciones. Equipo propio. Empiezas el lunes. La abrí. Números, beneficios, incentivos. El doble de salario era solo el principio. No reaccioné. Pero por dentro, todo estaba encendido. El lunes es pronto, dije. Tengo que cerrar algunas cosas. Se inclinó hacia adelante. Lo entendemos. Pero no esperaremos mucho. Pinnacle está implosionando. Preferimos que construyas con nosotros, antes que recoger sus restos. Silencio. Asentí. Tenía razón. Los mensajes de Lisa no dejaban lugar a dudas. Despachos vacíos, reuniones canceladas, Víctor evitando a la junta. Yo había construido la confianza, y ahora nadie sabía sostenerla. Guardé el contrato, pero cuando salí, algo no encajaba. La voz de Tomás volvió. Independízate, libertad, contraestructura. Esa noche fui a un evento del sector, mitad networking, mitad observación. Me puse un traje nuevo, uno que compré después del despido, no por necesidad, por decisión. Entré y lo noté, las miradas, los susurros. Ese es Martín, el de Pinnacle. El motivo por el que se están hundiendo. No terminé de escuchar la frase, porque justo entonces, alguien dijo algo más bajo, algo que no estaba destinado a mí, y aún así, lo entendí perfectamente. Cuando intentó culparme delante de todos, entendí que ya no estaba luchando por salvar la empresa, estaba intentando salvar su ego, y eso siempre termina peor. Tomé una copa y me mezclé entre la gente. Sonreí a lo justo, respondí a lo mínimo. Estoy viendo opciones, nada más. Pero entonces lo vi. Víctor. Venía directo hacia mí, sin rodeos, sin orgullo. Me acorraló en la barra, corbata floja, ojos inyectados, movimientos torpes de alguien que ya no controla la situación. «Martín, amigo», empezó, con una cercanía que nunca tuvo cuando todo iba bien. «Tenemos que hablar». «No, no la tenemos». Di un sorbo. No aparté la mirada. Se tensó. Lo noté en los hombros. ¿Escucha? Bajó la voz. La reestructuración no fue personal, pero esto se ha complicado. Los clientes se están yendo. La junta está encima. ¿Vuelve? Pausa. Doble sueldo, despacho, lo que quieras. Dilo. Dejé el vaso en la barra. Lo miré. 15 años pasaron en un segundo. Promesas incumplidas, revisiones aplazadas, palabras vacías disfrazadas de liderazgo. No solo me despediste a mí, Víctor, dije despacio. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Despediste la confianza. Silencio. Mis clientes lo sabían. Tú no. Su mandíbula se apretó. Una vena empezó a latirle en el cuello. Estás cometiendo un error, escupió. ¿De verdad crees que Apex o quien sea te valora como nosotros? No levanté la voz. No necesitan hacerlo. Solo tienen que pagarme por lo que valgo. Pausa. Tú nunca lo hiciste. Me giré y lo dejé ahí. Un hombre rodeado de gente, pero completamente solo. Sentí miradas en la espalda. No me importó. Había dicho lo necesario. Fuera, el aire frío me golpeó la cara. Respiré, por primera vez en días, sin presión. El móvil vibró. Sara, una de mis antiguas clientas. Martín,
Soy yo. Su voz era firme. Ya está. He cortado con Pinnacle. Todo. Si montas algo, firmo contigo mañana. Sonreí. De verdad. Lo estoy valorando. No valores demasiado, respondió. Eres el mejor con el que he trabajado. Pinnacle sin ti no es nada. Colgué y me quedé quieto, sintiendo cómo todo encajaba. Mensaje de Lisa. Víctor está acabado. Junta mañana. Por cierto, avisé a algunos clientes de tu salida. Parpadeé. Lisa, la silenciosa, la constante, la que nunca hacía ruido. Había encendido la chispa, le escribí. Eres una leyenda, te debo una. Respuesta, un simple cara sonriente. Nada más, pero suficiente. Caminé hacia el coche. Contrato de Apex en el bolso. Ofertas de Sara y Tom girando en la cabeza. La voz de Víctor, ya sin peso. No estaba eligiendo entre dos caminos. Yo era el cruce. Pinnacle se desmoronaba. ¿Y yo? Yo estaba subiendo. Esa noche dormí, de verdad, sin interrupciones, sin ruido. Soñé con algo que no había sentido en años. Control. Una semana después, vi cómo Pinnacle Solutions se deshacía, desde fuera. Como un barco al que abandonas justo antes del impacto. Había decidido. Firmé con Apex Ibérica, tinta fresca, contrato cerrado, doble salario, acciones, equipo propio. Clara sonrió al recibirlo. Bienvenido, Martín. Vamos a construir algo grande. Asentí, pero sabía la verdad. Apex era un trampolín, no el destino final. Las ofertas de Tom y Sara seguían ahí, tentadoras, vivas, pero aún no. Primero quería estructura, recursos, una máquina. Después, ya veríamos. El móvil no paraba. Lisa. La junta está interrogando a Víctor. Esto es un funeral. Sara. Avísame cuando empieces. Estoy dentro. Karen. Movimiento inteligente. Respondí lo justo. A Lisa. Cuéntame todo. A los demás. Silencio estratégico. El mensaje número 12 de Víctor lo ignoré. Ya no tenía nada que decirme. Al mediodía, los medios explotaron. Titulares. Pinnacle pierde clientes tras despedir a su gerente estrella. La reestructuración de Gracian fracasa. Café en mano. Pantalla abierta. 42 cancelaciones. En una semana, la mitad de sus ingresos, evaporados. Mi nombre aparecía en todos los artículos. Martín Harper, el rostro de confianza. Sonreí. La ironía era perfecta. El plan de sangre fresca había terminado en hemorragia. Entonces hizo lo previsible, lo torpe. Intentó culparme, rumores, que yo había dejado cuentas mal, que Jake estaba arreglando el desastre, desesperación. Y como todo lo desesperado, duró poco. Horas después, respuestas, directas. La señora Delany. Le dije a Víctor que tú eras la única razón por la que seguíamos. Es un necio. El señor Patel, en un foro del sector, Martín era el valor. Gracian es el problema. Lisa. Víctor está perdiendo el control. Ya nadie le cree. Me quedé mirando la pantalla. No dije nada. No hacía falta. Porque en ese momento, ya no se trataba de defenderme. Se trataba de ver hasta dónde iba a caer. Cuando empezó a inventar mentiras sobre mí, supe que ya no tenía nada real a lo que agarrarse. Y cuando alguien pierde la verdad, solo le queda el ruido. Y el ruido nunca gana. No os creáis nada de lo que dice Martín. Eso era lo que Víctor estaba soltando. Pero nadie lo compró. Los clientes no estaban confundidos, estaban furiosos. Y yo no respondí. No hacía falta. La verdad ya estaba haciendo su trabajo. Esa misma tarde, Jake desapareció, sin despedirse. Lisa me llamó. No escribió. Llamó. Se ha ido a la hora de comer, dijo conteniendo la risa. Los teléfonos no paraban. Clientes gritando, preguntando por ti. Parecía que había visto un fantasma. Me lo imaginé. El pelo perfecto, la sonrisa segura, rompiéndose en cuestión de horas. Pensó que podía reemplazarme, dije. Pobre, respondió Lisa. No sabía lo que estaba tocando. Silencio breve. Víctor es el siguiente, lo dijo sin emoción. La junta ha terminado con él. Esto está muerto, Martín. Miré al suelo. No sentí alegría. Sentí cierre. Te debo una cerveza, le dije. Más te vale. Colgamos. Jake fue una nota al pie. Víctor era el titular.
Empecé en Apex al día siguiente. Nada de transición larga, nada de nostalgia. Entré en la oficina. Cristal, luz, ruido controlado, energía. Clara me presentó al equipo, 5 gestores, jóvenes, pero no ingenuos. Este es Martín. Uno de ellos levantó la vista. ¿El de Pinnacle? Sonrió. He oído que los hundiste tú solo. Me encogí de hombros. Se hundieron solos. Yo solo dejé de sostenerlos. Risas. Y luego, trabajo. Primer cliente. 2 millones. Cerrado antes del postre. Sin esfuerzo extra. Solo haciendo lo que llevaba años haciendo. La diferencia, aquí lo valoraban. Lisa seguía enviando actualizaciones. Están despidiendo a la mitad. Víctor ha desaparecido. Ahora es consultor. Nadie le contrata. Leí el mensaje. No respondí al instante. Una parte de mí pensó en él. 15 años compartiendo espacio. Pero no había sido un error. Había sido una elección. Y él la tomó. La junta lo echó una semana después. Los medios lo destrozaron. La caída de Gracian. ¿Cómo perder una empresa en una decisión? 45 clientes perdidos. Pinnacle. Ya no era reconocible. Jake no volvió. Desapareció como había llegado. Rápido, sin dejar huella. A mitad de semana, el móvil vibró. Sara. Martín, solo quería saber cómo estás. ¿Bien? No. Mejor que bien, corrigió. Todos lo vimos venir. Sonreí. Estoy donde tengo que estar. Pausa. Siempre lo estuviste, dijo. Eso me golpeó más de lo esperado. Gracias. ¿Y lo de independizarte? Algún día. Cuando lo hagas, estoy dentro. Colgué. Y me quedé mirando el móvil. No era suerte, era acumulación. Años de confianza, años de cumplir. Eso no se pierde. Eso se traslada. Eso es poder. Y Víctor nunca lo entendió. El viernes quedé con Lisa, centro de Madrid. Bar pequeño, luz tenue. Nos sentamos en un reservado. Van a vender la oficina, dijo. Pinnacle no llega al verano. Di un sorbo. No reaccioné. Víctor es historia, añadió. ¿Y tú? Eres el nombre que todo el mundo repite. Mejor eso que ser el que olvidan, respondí. Chocamos los vasos. Sonrió. No planeé lo de los clientes. La miré. Solo le dije a Delany que te habían echado. Pausa. Ella hizo el resto. Negué con la cabeza. Encendiste la mecha. El mejor accidente que he visto, dijo. Te lo merecías. Asentí. No hacía falta más. Esa lealtad no se compra, se gana. Esa noche, al llegar a casa, le escribí. Nada elaborado. Gracias por estar, lo imprimí, lo envié. Pequeño gesto, pero real. Apex se convirtió en mi terreno. Mi equipo confiaba, Clara no interfería. Los clientes firmaban. Una tarde, uno de los nuevos me preguntó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Recuperarte así? Me encogí de hombros. Me despidieron. Seguí adelante. Se quedó mirándome, como si esperara algo más, pero no lo había, porque en el fondo era así de simple. Pinnacle se convirtió en advertencia, en chiste, en ejemplo. No necesitaba seguir las noticias. Ya sabía el final. 45 clientes menos, un CEO expulsado, un reemplazo desaparecido. Y yo, fuera. A tiempo. El último día del mes me quedé frente a la ventana. Madrid iluminada, viva, Apex, bajo mis manos. Tratos en curso, equipo sólido, nombre creciendo. La voz de Sara volvió. Estás donde perteneces. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí. 15 años aguantando. Una semana de caos. Y ahora, esto. No era suerte, era consecuencia. Me giré, cogí el bolso, salí. El pasado, ceniza, el futuro, mío. Y esta vez, iba a construirlo sin pedir permiso.